Es el ciclo sin fin. Buenas, y hacedme caso que la canción no es aleatoria, porque vuelve el debate de los exclusivos, sí, efectivamente, y de hecho tenemos noticia de última hora que se podría dar durante el evento de Xbox, el regreso de una exclusividad muy importante. Vamos a tratar el tema en condiciones, también tenemos que hablar de ese evento un poco más en profundidad, tenemos algunos detalles sobre videojuegos importantes y una nueva suscripción, no os la perdáis. Pero por favor, pasaros por el enlace de la descripción ahora mismo, aprovechad, corred, porque acaban de poner un nuevo código de descuento que en este caso es limitado por 4 días y pues os ofrece un 13% adicional a los descuentos que ya tenéis en varios videojuegos. Por ejemplo, Forza Horizon 6, edición Premium, la edición más cara de todas que te incluye el videojuego, DLCs y otras muchas movidas. Con este código se os queda por 66 euros. Y el videojuego de base vale 120, es que se os queda a prácticamente la mitad, es una auténtica locura. Aplica para una selección de juegos, no es para todos, pero son videojuegos bastante buenos y además algunos a futuro, con lo cual pues pasaros por ahí, comprad a partir de ahí todo lo que queráis, aprovechad el código porque las tarjetas os recuerdo que son muy limitadas. Vamos al lío, empezamos con el evento de Xbox principalmente porque ya se han publicado de manera oficial la lista de ciudades donde podéis acudir al Xbox Fan Fest, un evento presencial donde todos los fans de la marca o de alguno de sus videojuegos, por qué no decirlo, se pueden reunir y obtener pues diferentes regalos, también asistir un poco a presentaciones digitales, alguna que otra charla importante, con una presencia precisamente, valga la redundancia, de gente importante de la compañía. Pero bueno, dicho todo esto, las ciudades serían las siguientes: Colonia, Londres, Los Ángeles, Ciudad de México, Seattle, también estaría Sydney, también estaría Tokio y por último Toronto. Esa es la lista de ciudades donde podréis asistir a un FanFest. Eso pues os metéis en la página web, a partir de ahí buena suerte intentando llegar, por supuesto también comprando alguna entrada, hay muchas que irán mediante sorteo, pero bueno, los últimos años han podido asistir incluso muchos de mis seguidores, alguno me ha comentado que es una experiencia bastante chula, hasta que en cierto modo se fue abandonando. Por suerte, bajo la nueva dirección de Xbox esto está cambiando, se están volviendo a acercar a los fans y es algo que no se debería de perder. ¿Quién no recuerda esos eventos de Xbox cuando salía una nueva videoconsola en un momento determinado, cuando llegaban uno de esos grandes eventos donde algunos directivos como Phil Spencer se daba ese baño de masas para dar las mejores noticias posibles? Al final pues es algo muy necesario que se ha ido perdiendo en la industria. Se ha convertido en una industria un poco fría y distante, una industria de empresarios, de gente de traje, de gente muy lejana al jugador, y la verdad que me apena cuando la gente está tan pendiente de lo que gana toda esa caterva de señores que se ha metido aquí en esta industria para abrir y cerrar estudios tal y como les da la gana. Pero bueno, ojalá que las cosas sigan saliendo bien, pero sobre el evento tenemos algo más que comentar. Por supuesto, uno de los videojuegos más importantes de ese evento y de la gran presentación que tendremos el próximo mes de junio va a ser Gears of War, la nueva entrega que en este caso no hace de secuela, sino que hace de precuela. Un videojuego que la verdad mucha gente espera con ganas. Hay otros fans de la licencia que quizá hubieran preferido una secuela, continuar lo que es la historia, pero que creo que este videojuego les va a gustar y puede que incluso a nivel narrativo les acabe sorprendiendo, más allá de que seguramente sea un juego tan divertido como siempre. Es una saga que es que ha funcionado en prácticamente todas sus entregas, os guste más o guste menos la historia y algunas decisiones creativas que se han tomado. Pero lejos de todo eso, el debate se está enfocando nuevamente en si este videojuego va a ser exclusivo o no. Y en las últimas horas ha circulado un rumor de que sí, de que el videojuego, dentro de lo que es el mundo de las videoconsolas, sería exclusivo, aunque por supuesto seguiría llegando al mundo del PC. Eso es lo que dice el rumor. El rumor viene de esta página que os he estado dejando en pantalla ahora mismo. Es una página de desarrollador donde el videojuego aparecía fichado para Xbox, para PC y para PlayStation. Y es una página que tiene ya su tiempo, es una página que se fichó ya el año pasado.
La cuestión es que PlayStation ha desaparecido de las plataformas anunciadas y entonces a partir de ahí se ha creado todo el rumor, a partir de ahí se ha creado todo el debate. Mirad, una cosa que quiero aclarar de esta información. Esta página o este acontecimiento de que desapareciera la PlayStation 5 de las plataformas anunciadas no es relevante, principalmente porque en esta página aparecen listados algunos videojuegos para consola que solamente están en PC. Es decir, no es una página determinante ni definitiva, aparte de que lo sacaron de PlayStation 5 hace ya varios meses. No es una cosa que suceda ahora con el cambio de directiva. Esa es la parte informativa. Por supuesto, hay una parte de especulación en todo esto. ¿Puede llegar Xbox a volver a hacer videojuegos exclusivos en algún momento? Pues hombre, por poder puede. Es que la propia presidenta de Xbox te ha dejado caer que los planes son los planes hasta que cambian. Es decir, ella no es precisamente una persona que haya cerrado las puertas. Obviamente va a dar continuidad a lo ya establecido, pero con todo lo demás, de momento, pues no se sabe. Puede pasar cualquier cosa, por supuesto. Y la cuestión es, esto hay que dejarlo claro, que el nuevo Gears of War nunca, jamás ha sido anunciado para ninguna videoconsola en específico. Obviamente se sabe que va a llegar para Xbox y se sabe que va a llegar a Game Pass, aparte del PC. Pero fuera de ahí nunca ha habido un anuncio oficial. Seguramente ese anuncio se dé durante el próximo mes de junio. Y yo en lo personal creo que es un videojuego que se va a lanzar multiplataforma, al igual que el año pasado lo hiciera la entrega original con toda la revisión. Quiero dejar claro un punto. Mirad, yo cuando comento este tipo de cosas no lo hago por intentar pincharle el globo de la ilusión a nadie, ni tampoco por intentar hacer que cierta gente se tenga que meter la lengua en el ojal. Yo no estoy pensando en ese tipo de cosas cuando informo. Yo simple y llanamente os traigo la información como creo que se tiene que traer, para que la gente contemple las posibilidades y el contexto completo, porque hay mucha gente que si no oye lo que quiere oír, automáticamente descalifica la información. Y no, las cosas no van así. Hace pues unos años, 2 concretamente, yo en este canal por estas fechas estaba trasladando que ciertos videojuegos importantes de Xbox ya iban a dejar de ser exclusivos. Me insultaron y me dijeron de todo. ¿Para qué? Pues para que al final fuera cierto. Aquí se informó bien, en otros sitios no. Y esto ya sí va por terceras personas que no saben informar de este tipo de cosas. Si no oyen lo que quieren oír, entonces automáticamente se descalifica al informador. Y ya está, punto pelota. No hay más que eso. A partir de aquí puede pasar cualquier cosa, como digo. Desde el momento en el que la presidenta de Xbox abre la puerta a volver a una exclusividad, entonces, si sucede, no deberíamos de extrañarnos demasiado. Yo en lo personal no creo que vaya a suceder. Aunque sí cabe la posibilidad de que Xbox se replantee un poco la estrategia de cómo anunciar las cosas. Es decir, hacerlo un poco como lo hace PlayStation con otras compañías, que te dice que un videojuego sale exclusivo, pero luego sale en otras plataformas. Simplemente no te lo anuncia a bombo y platillo. Ellos te anuncian lo que van a tener como exclusivo. Si al cabo del año o de los 6 meses llega otro sistema, pues ahí estará. Ya está, te dejan un poco con la duda y le dan valor a su sistema a través de eso. Puede que Xbox siga un poco esa vía. En lugar de hacer como con Forza Horizon, decirte, mira, sale exclusivo en Xbox, pero a final de año sale para PlayStation, pues a lo mejor se quedan callados y luego lo sacan ya más adelante. No sé, podrían ir por ahí los tiros, pero de momento esto es lo que hay. Ahora, vamos a hablar de otro videojuego de Xbox que también podría estar presente durante el evento. Se trataría ni más ni menos que de Blade. Sí, el mítico y legendario cazador de vampiros. Un videojuego que llevamos bastante tiempo esperando ver en condiciones, ya que solamente tenemos esta presentación que os paso en pantalla. Y sí, la estética la verdad que está muy chula, hay bastantes ganas de ver qué es lo que han hecho los buenos de Arcane, pero la cuestión es que todavía pues no tenemos la gran cosa. Y ya hay varios rumores que apuntan a que este videojuego va a estar presente, a que este videojuego va a hacer su aparición incluso anunciando una fecha de lanzamiento. Y puede que no sea tan tarde como mucha gente se está pensando, puede que incluso durante el año que viene podamos ver este videojuego ya en movimiento y tenerlo en nuestras plataformas favoritas. La cuestión es que eso es a lo que apuntan todos los rumores, que veríamos una presentación del juego donde podríamos observar ese mundo que no es estrictamente un mundo abierto, pero que sí, como siempre en los videojuegos de este desarrollador, vais a poder explorar con relativa libertad, con unos espacios amplios por los que os podréis colar en diferentes lugares y por supuesto
supuesto, alternar un poco lo que son las opciones de sigilo, también un poco entrar más en acción directa, porque el videojuego, recordad que no se va a ver en primera persona, será un videojuego de acción en tercera persona, con lo cual seguramente sea un tanto más espectacular que otros videojuegos de la compañía. Y esto no es todo, por supuesto. Queda por resolver cómo va a ser la trama, obviamente, cómo va a ser un poco la estética visual, que ya más o menos nos podemos hacer una ligera idea a través de esta presentación. Y poco más allá de eso. Generalmente los desarrollos de esta compañía no suelen ser tan largos, no suelen ser desarrollos tan extendidos, suelen sacar un videojuego cada 3 o 4 años aproximadamente, suelen tener cierta celeridad, aunque cabe decir que Blade es el videojuego más ambicioso que han sacado hasta la fecha, al menos según lo que nos comentan, así que vamos paso a paso a ver qué es lo que nos ofrecen. Bueno, señoras y señores, es oficial, el Indie Pass ha sido anunciado. Y no es una broma. ¿Os acordáis de todos estos años que al Game Pass se le ha llamado el Indie Pass porque solamente llegaban videojuegos independientes según algunos? Pues ahora sí que va a existir una suscripción llamada así, de esa manera. Os dejo la noticia en pantalla y es una auténtica locura, la verdad, porque ayer cuando lo vi en redes sociales pensé, esto no debe ser verdad, esto debe de ser alguna broma del día 1 de abril precisamente, ¿no? Y de hecho es que ni le hice caso a la noticia. Hasta que vi que la publicaba gente bastante importante de la industria y dije, vale, parece que es real. Parece que no es una broma del día 1 de abril ni nada de eso. No, no, efectivamente, van a hacer el próximo 13 de abril precisamente. El 13 de abril habrá una nueva suscripción que eso sí, va a estar disponible solamente en PC. Suscripción que por cierto estará disponible en muchos países del mundo, con un precio estimado de 5,99 euros, 4,99 libras y 6,99 dólares. Parece que el cambio de moneda más o menos lo han respetado por el valor y la diferencia que tenemos en los mercados de hoy en día. Será una suscripción que de entrada tendrá unos 70 videojuegos independientes. Es algo que por supuesto con el tiempo irá creciendo, como toda suscripción pues al principio tendrá un origen un tanto más humilde y más cuando se trata de videojuegos de un presupuesto relativamente bajo. Son videojuegos que de hecho estarán diseñados mayormente por equipos pequeños, incluso equipos de un solo desarrollador, y van a tener su espacio aquí. En esta suscripción parece que los ingresos se van a distribuir en función del tiempo que cada jugador le dedique a cada título. A partir de ahí vas a tener ganancias adicionales y bueno, pues se irán añadiendo nuevos videojuegos y cada vez habrá un poco más de competencia. La verdad que la idea me gusta, aunque alguno puede llegar a pensar que para esto en realidad vale más la pena quedarse con Game Pass o quedarse con PlayStation Plus, que también te traen un catálogo de videojuegos independientes y luego pues escalan a videojuegos de media y alta calidad. Sí, a ver, para el usuario promedio que estamos habituados al mundo de los videojuegos y todo eso, en realidad es un poco lo que más sentido tiene al final. Pero me gusta que haya alternativas, sobre todo porque además también hay que pensar que estos editores seguramente no siempre tienen la suerte de recibir el cheque de Game Pass o recibir el cheque de PlayStation Plus. Al final muchos de estos editores no acaban pudiendo entrar en la suscripción porque no se los tiene en cuenta. Hay una criba para entrar en Game Pass, hay una criba para entrar en PlayStation Plus. No penséis que simplemente tú presentas ahí tu proyecto y te dan dinero. No, obviamente necesita que haya más plataformas alternativas donde llevar estos videojuegos de lanzamiento, porque muchos de ellos seguramente los veáis y son títulos que no conozcáis. Con lo cual, pues además de eso, también tened en cuenta que ahora no tienes que rendirle cuentas, valga la redundancia, a Microsoft o a Sony. Ahora pues habrá una tercera compañía seguramente que también se lleve un pellizco de lo que se gane a través de esta suscripción, pero será un pellizco mucho menor. Y en ese sentido pues también nosotros vamos a tener una suscripción algo más barata, bastante más barata de tal y como están hoy en día las cosas con otras suscripciones, la mitad de precio o menos incluso. Al final pues es eso, son alternativas y los desarrolladores independientes, yo soy de los que piensa que durante muchos años están sosteniendo gran parte de la industria. Son muchos, quizás no son los que más presupuestos tienen, pero te sacan de básicamente todo, le dan mucha variedad, le dan nuevas ideas y le dan cierta frescura a las desarrolladoras, y de ahí es donde salen muchas de las mejores que tenemos hoy en día. Así que nada, lo dicho, dentro de poco tenemos otra suscripción y ya veremos cuando se acaba aplicando al mundo de las videoconsolas, donde seguramente acabará llegando. Ahora vamos a hablar, si me lo permitís, brevemente de la Steam Deck.
Sí, la plataforma portátil de Valve, que en este caso pues tendría una sucesora dentro de un tiempo. No un tiempo tan cercano como muchos nos podíamos pensar hace unos meses, pero una Steam Deck 2 está prevista, según se ha comentado, para el próximo año 2028. Es una información que viene de nuestro colega Kepler, una persona que habitualmente pues lo que suele filtrar acerca de tecnologías, fechas de lanzamiento y demás se tiene que tener muy en cuenta. Lo que ha comentado es que internamente los planes son esos, que 2028 sea el momento de lanzar esa plataforma portátil, aunque son planes que podrían cambiar debido precisamente a la crisis de los componentes. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque precisamente esta compañía hace poco nos anunció la Steam Machine, y ¿saben ustedes qué es lo que ha pasado? Que han tenido que demorar el anuncio, y a día de hoy seguimos esperando novedades acerca de una máquina que ya tenían más que preparada y más que presentada. La cuestión es que se les ha venido encima todo lo de los componentes y ahora pues no están del todo seguros de poder lanzarla, y entiendo que con la plataforma portátil van a tener un poco más de cuidado. 2028 a mí me parece una fecha muy prudencial, a mí me parece una fecha que creo que van a poder cumplir, sea lanzamiento en verano, sea lanzamiento en otoño, da exactamente igual. Creo que por esas fechas el tema de los componentes ya pues se habrá calmado un poco y podrán hacer acopio de un mayor número de memoria RAM, de placas y de todo lo que necesiten. Pero bueno, en resumidas cuentas, obviamente va a ser una consola o una plataforma más potente, seguramente toquen un poco lo que es el tema de la pantalla, mejoren algún punto más de la ergonomía, de lo que ha sido posiblemente la plataforma portátil estilo ordenador de mano que ha salido al mercado hasta la fecha, al menos en cuanto a sistema operativo y comodidad. Creo que es la que mejor ha funcionado de todas, con absoluta y completa diferencia, independientemente de la potencia, que ahí sí hay otras que son mejores. Pero bueno, el caso es que en esa plataforma vais a poder jugar a los 3 videojuegos originales de la saga Resident Evil, precisamente porque han llegado a Steam. Sí, ya los tenéis disponibles y además con un suculento descuento. Los videojuegos, como por ejemplo la segunda y tercera entrega, vendrán traducidos al español. El primero no, el primero vendrá con los subtítulos en inglés, japonés y todo lo que tenía de lanzamiento. Pero oye, clásicos que regresan, clásicos que se recuperan, en su momento pasaron por GOG y también sucedió con el caso de Dino Crisis. Y es por este tipo de cosas que yo necesito que las próximas videoconsolas incluyan Steam, para que estos videojuegos que luego no traen a videoconsolas pues los podamos tener de alguna manera. Pero bueno, ahí queda la cosa. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones acerca de todo lo tratado en este vídeo y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.